Antes de dar el inicio formal, eh, en estos últimos minutos de espera, nuevamente para recordarles que Ibis Latin America, que es la empresa que es la que está impulsando estos espacios de conversación, de aprendizaje sobre temas de transformación digital, telecomunicaciones y tecnología. Ibis es una empresa peruana con presencia en varios países de la región de Latinoamérica, que desarrolla soluciones para transformar las cadenas de suministro y el relacionamiento entre grandes empresas y pequeñas empresas, y así impulsar la eficiencia y poder crecer juntos. Somos socios del trabajo B2B de múltiples empresas. Trabajamos con más de 120 de las más grandes compradoras en el Perú, y estamos expandidos también a nivel regional. Tenemos múltiples soluciones que abarcan distintos puntos y partes de la cadena de suministro. Tenemos una solución que es, digamos, la solución 360, que se llama B2M, y adicionalmente tenemos paquetes específicos para el tema de los requerimientos internos hasta la cotización, que es e-auction, tenemos, e-sourcing, tenemos subastas electrónicas, que es e-auction, tenemos todo el e-procurement organizado, ¿no? Digitalizado a través de e-procurement, todo el tema de la transacción documentaria de pagos en ePayable, y también tenemos ahora una solución que de hecho está implementada ya en el sector público, que se llama EGP, que es para Government Procurement. A través de un acuerdo está implementada ya con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todas estas soluciones son accesibles, ustedes pueden encontrar en más detalle. También hay soluciones, hay paquetes premium para proveedores para poder interactuar con estas grandes empresas, y todo esto lo pueden encontrar en ibis.p rayita inclinada soluciones. Entonces, habiendo hecho el cherry de la empresa como parte de nuestro compromiso con la transformación digital, es que también hacemos contenido informativo de valor. Y el contenido de hoy en esta serie de webinars llamada Ibis Campus es la conversación sobre la red dorsal, sobre qué cosa hay que hacer para que funcione y qué beneficios potenciales trae el hecho de que funcione. Y como ya los presenté hace un momento, para eso contamos con un especialista en la materia, que ha tenido a bien darnos un poco de su tiempo, y es el expositor de hoy, que es Carlos Valdés Velázquez López, que ahora sí voy a leer formalmente su milla. Él es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en ingeniería por la University of Electrocommunications de Japón, ex viceministro de Comunicaciones, y actualmente se desempeña como director de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ya lo saben, para participar pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo en Facebook Live, o también quienes están conectados a través de la plataforma de Zoom pueden hacerlo a través de la ventana de chat o de preguntas y respuestas en los momentos en que nuestro expositor lo considere conveniente. Yo voy leyendo cuando él me lo diga, no hay problema, tú me vas avisando, Carlos, y yo lo voy leyendo. Así que, sin más preámbulo, te doy la palabra. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Carlos. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Bueno, muy buenas tardes con todos, ¿no? Tengo el gusto de estar hoy día con ustedes para poder compartir ese tema. Y vamos a iniciar entonces ya a explicar el contenido que hemos preparado. Adelante, por favor. Listo. Bueno, en este caso el contenido que he preparado para esta ocasión es el siguiente. Quiero tratar, en primer lugar, sobre algunos antecedentes, luego también comentar un poco, digamos, esta relación que existe entre competitividad de un país y el acceso a Internet, cómo están relacionados. Luego entraré ya a tratar el tema de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y también sobre las redes regionales. Luego vamos a comentar acerca de su desempeño y cuál es la situación actual de las redes. Yo creo que en este punto vamos a ver que hay aspectos muy importantes, pero también algunos que han comenzado a preocupar mucho en estos días. Y luego, en el último punto, quisiera un poco, digamos, responder a este interrogante de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es el futuro de estas redes, ¿no? Y por dónde de repente podríamos caminar. En ese tema ahí me voy a animar incluso a hacer algunas propuestas, por supuesto, eh,
abiertamente, que por supuesto pueden haber muchísimas más, ¿no? Pero lo voy a compartir con ustedes. Muy bien, avancemos. Bien, aquí en la parte de antecedentes, ¿no? Yo quisiera un poquito también recordar que si bien la ley 29904, que es la de promoción de banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica, ¿no? Que data de julio del 2012, tiene que ver con, digamos, justamente este tema, ¿no? Ya de manera formal, el Estado aprobó una ley para promover la banda ancha, un tema muy importante, ¿no? Que se conversaba en esos años y de antes también, ¿no? Y se definió además la construcción de esta importante red. Pero este proceso venía de mucho más atrás, ¿no? Yo recuerdo en los años, tal vez 2004, por ahí 5, tal vez, ¿no? Ya se hablaba ya del tema de que necesitábamos tener una red dorsal de banda ancha, ¿no? Venían a veces nuevos funcionarios del Banco Mundial o del BID y conversábamos sobre esos temas, que era muy importante, que había que hacer algo, ¿no? Pero en esos años en el Perú todavía estábamos en una etapa en la que lo que importaba más, ¿no? Era todavía el desarrollo de la telefonía fija y móvil, ¿no? Los índices de penetración en aquella época eran todavía incipientes, ¿no? Estábamos arrancando tal vez, ¿no? Y entonces era la principal preocupación. Entonces, definir una situación con relación a este tema de banda ancha, de red dorsal de fibra óptica, si bien ya era un tema que comenzaba, digamos, a sonar y a conversarse, todavía tomó varios años más hasta que se pudiera definir a través de esta importante ley, ¿no? Pero yo creo que todo este tema, ¿no? Que fue madurando en el tiempo, también es bueno comentarlo, ¿no? Estuvo precedido por este trabajo en multisectorial de una comisión que se creó en su momento para discutir el tema de la situación de la banda ancha en el Perú, cuál debía ser el futuro, ¿no? ¿Y por qué, digamos, era tan importante? Bueno, en realidad, organismos tan importantes como el Banco Mundial y otros, ¿no? Reconocían ya desde aquellos años que la infraestructura de banda ancha era tan importante como aquella de transportes, de energía eléctrica, de saneamiento, ¿no? Y de modo que un país no podía dejar de tener una infraestructura de este tipo para poder desarrollarse y avanzar, ¿no? Eh, Así que para conseguir bienestar de la población, por supuesto, ¿no? Entonces, llegó el momento en que, bueno, se le dio la partida de nacimiento a esta importante red. Y lo que quiero aquí con la reseña que he copiado, que me van a disculpar porque se ve bastante ahí denso tal vez el texto copiado, que no pretendo leerlo todo, pero sí es rescatar algunas partes que las he subrayado en color rojo. Y por ejemplo, en el objeto de la ley, ¿no? El objeto de la ley habla de que su propósito es impulsar el desarrollo, utilización, modificación de la banda ancha en todo el territorio nacional, ¿no? Y luego dice como medio que favorece y facilita la inclusión social, el desarrollo socioeconómico, la competitividad, ¿no? Ahí enfatizo un poquito la seguridad del país y la transformación organizacional hacia una sociedad de información y conocimiento. Bien. El artículo 3 también señala algo que es muy importante, ¿no? Dice se declara de necesidad pública e interés nacional la construcción de la red dorsal, ¿no? Para que integre a todas las capitales de las provincias del país y despliegue también redes de alta capacidad que integren a todos los distritos. Muy bien, ¿no? Entonces, eso también es algo importante. Finalmente, esto se tradujo en la práctica a tener una red, ¿no? O dos redes en realidad, si lo queremos ver de esa manera, porque las hemos clasificado como la red dorsal nacional de fibra óptica y las redes regionales, ¿no? Como vamos a ver un momento, la red dorsal, como así también le llamamos de manera abreviada, ¿no? Alcanza a 180 capitales de provincias, ¿no? De un total de 196, ¿no? Y además de eso, tenemos las llamadas redes regionales, ¿no? Se segmentó de esa manera en su momento, ¿no? Eh, digamos que, ¿por qué razón? ¿Por qué no se pensó en tener una sola red? Una especulación puede ser que tal vez por la magnitud del financiamiento requerido, ¿no? Que era realmente bastante grande, como vamos a ver luego, ¿no? Pero la cosa es que se segmentó y a la hora de la hora, ¿no? Eso ha traído también algunas consecuencias, como vamos a ver ahora. Pero bueno, eso ya parte de la historia, ¿no? La siguiente, por favor. Bien,
Luego, en el artículo, perdón, creo que es el anterior, una antes, por favor, una más, una antes, perdón, ahí. Bien, también en el artículo 7, ahí, ¿no? Se hace mención también algo importante que también es subrayado y dice que promueva la competencia en la prestación de este servicio. Esto también es algo muy importante, ¿no? Tener la red, todo está bien, pero que se promueva la competencia. Luego, el artículo 8 hace referencia también a otro tema que me parece que también es importante tenerlo presente. Dice ahí, ¿no? El Estado intervendrá de manera subsidiaria en zonas donde no participa la inversión privada. Ya, eso también es importante, ¿no? Sin embargo, también, acá lo voy comentando, ¿qué sucede? ¿No? Se despliega la red dorsal nacional de fibra óptica y claro, en el momento en que se comienza a construir y a desplegar el mercado, se sigue desarrollando, ¿no? Los operadores privados siguen invirtiendo, desplegando también, no en todas partes, pero en algunos sitios, ¿no? Entonces llega un momento en que nos encontramos con la red dorsal nacional de fibra óptica y las otras redes, en algunos lugares produciéndose una superposición, ¿no? Claro, en realidad pues uno no puede impedir que la inversión privada se siga dando, ¿no? Pero siempre, ¿no? Ha sido y sigue siendo una preocupación que el Estado no debería intervenir en donde va a haber inversión privada porque la podría inhibir, ¿no? Podría ocurrir situaciones de distorsión. Bien, sigamos. Bien, algo muy importante también es que en esta ley, ¿no? Se incluyó la Red Nacional del Estado Peruano, la Red NACE, ¿no? Y bueno, se dice ahí que esta es una red de acceso que se va a utilizar para el desarrollo social de información y conocimiento, priorizando educación, salud, defensa nacional, seguridad, etcétera, etcétera, para cumplir con políticas y lograr objetivos nacionales. Bien, quedando prohibido su uso comercial. Muy bien, y además también que se iban a incorporar en esa red NACE a las universidades públicas e institutos de investigación también. Por lo tanto, este también es un aspecto muy importante, ¿no? Es una infraestructura, ¿no? Que es muy importante para el trabajo académico que se puede desarrollar por las universidades públicas y los institutos de investigación. Bien, adelante. Y también aquí quiero citar un antecedente muy importante, porque todo esto que forma parte del marco legal con el que nosotros contamos, que es muy importante, se encuentra también en la política de Estado número 35 del Acuerdo Nacional, en donde tuve también el honor de participar con mi amigo Eric Iriarte y otras personas más, ¿no? Fue muy importante, pero acá recojo un párrafo que a mí me llama la atención, en realidad por la importancia que tiene, y lo he resaltado también ahí, y dice, y de igual manera promoveremos mecanismos que fortalezcan el acceso, conectividad y su uso en las regiones del país. El tema del uso por las regiones a mí me parece que es algo muy importante, a tenerlo presente, ¿no? Muy bien, avancemos. Bueno, ahora en este segundo punto quiero mostrarles la relación que hay entre competitividad y el acceso a Internet, ¿no? Yo resalté, cuando estaba mencionando los antecedentes, entre otros temas, ¿no? La competitividad, es decir, la infraestructura de banda ancha favorece la competitividad, por supuesto, ¿no? Y entonces aquí tenemos un mapita que lo he tomado de una publicación del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Del año pasado, porque el IPE publica desde hace ya varios años, ¿no? Unos informes sobre la competitividad regional, el índice de competitividad a nivel de las regiones en el Perú. Y esto es algo muy interesante, porque además siguen una metodología, en la medida de lo posible, que desarrolla el Foro Económico Mundial, ¿no? Cuando publica también sus reportes anuales de índice de competitividad global, que ahora es el índice de competitividad global 4.0, ¿no? Desde el año 2018, si no me equivoco. Entonces, es muy interesante tener este mapa, ¿no? En donde vemos, ¿no? Cómo va cambiando el índice de competitividad por las regiones. Pero para evaluar y para determinar este índice de competitividad, es decir, para que salga un numerito referido a esto, se evalúa pilares
6 pilares, ¿no? Lo que ustedes pueden ver ahí a la izquierda del mapa del Perú. Dice, entorno económico, la infraestructura. Cada uno de estos, pilares incluye, se desagrega una serie de, digamos, indicadores, ¿no? Todos los cuales son promediados y finalmente, ¿no? Se obtiene un valor que es el que nos da el índice de competitividad por cada región. Bueno, como decía, los pilares son 6, ¿no? El entorno económico, la infraestructura, que incluye además el Internet, ¿no? Está también la salud, la educación, el aspecto laboral y la institucionalidad. Entonces, todo eso está incluido en los pilares, ¿no? Los cuales dan estos resultados que, como vemos, ¿no? Por razones creo que, obvias, bueno, Lima aparece en primer lugar, luego tenemos Moquegua, Tacna, Arequipa, ¿no? Y en la parte inferior vemos eh, hacia el final uno, Loreto o Huancavelica, ¿no? Entonces, hay una diferencia clara, ¿no? Hay muchas razones que pueden, digamos, estar en el medio, desde el punto de vista, digamos, del índice de competitividad regional, ¿no? Como decía, hay una metodología que se ha ido mejorando, ¿no? Que está basada en esta que sigue el Foro Económico Mundial. Pasemos a la siguiente. En esta lámina lo que podemos ver es la relación que existe entre competitividad y pobreza, ¿no? Obviamente, cuanto más competitiva es una región, es menos pobre, y viceversa, cuanto menos competitiva es más pobre, ¿no? Eso es, digamos, algo importante por tener presente. Entonces, por supuesto que nos interesa que todas nuestras regiones sean competitivas, ¿no? Nosotros queremos que todas las regiones no sean pobres, no queremos eso, queremos trabajar, ¿no? Para que tengamos un desarrollo armónico y en favor de todos los peruanos y peruanas en todo el país, en todos los rincones. Bien, entonces, trabajemos porque Perú sea un país más competitivo en todas las regiones, pero vemos claramente que la situación no es pareja, ¿no? Eso es una realidad. Bien, la siguiente, por favor. Bien, en base a los resultados de competitividad regional del año 2019, ¿no? Yo hice en aquella oportunidad, a propósito de un artículo, el gráfico que aquí estoy compartiendo. Entonces, aquí, digamos, con los puntos rojos que ustedes pueden apreciar, ¿no? Están, digamos, los valores de la competitividad de cada región en dicho año, ¿no? Y luego en las barras, con el color naranja, se puede apreciar el porcentaje de hogares con acceso a telefonía e Internet móvil, ¿no? Móvil. Y con las barras de color celeste se muestra el porcentaje de hogares con acceso a Internet fijo. Entonces, se ve claramente cómo, ¿no? Las primeras regiones ahí, es decir, que son más competitivas, año 2019, ¿no? Como Lima, Arequipa, Tacna, ¿no? Correspondientemente muestran pues una mayor penetración del Internet fijo y del Internet móvil, mientras que digamos, hacia la derecha de este gráfico, vemos, ¿no? A Huánuco, Cajamarca y Huancavelica también en correspondencia su competitividad con esta penetración de Internet fijo y móvil, ¿no? Entonces, está directamente relacionado, eso obviamente está recogido por ese índice que hace un momento les comenté, que se calcula a nivel regional por parte del Instituto Peruano de Economía. La siguiente. Bien, dada esta situación, también es importante tener presente, porque es un tema muy importante relacionado con el tema de la situación de estas redes OSAR regionales, del mercado de Internet fijo, ¿no? ¿Qué está pasando en este mercado? Bueno, lo que se muestra en este gráfico, que lo he tomado de una publicación de OCIPTEL del año pasado, se muestra claramente pues, que aquí hay un mercado concentrado. Fíjense, a septiembre de 2020 se puede ver, ¿no? Que el mercado está concentrado entre dos operadores, Telefónica y el Grupo Claro, ¿no? Y a septiembre de 2021 no ha variado tanto, ¿no? Pero sigue, digamos, esa concentración principalmente en esos dos operadores, ¿no? Hay cierto movimiento también con relación a los otros operadores que han aparecido. En realidad, el tema de la pandemia, ¿no? Digamos, ha favorecido el crecimiento del Internet fijo, porque estando en casa, ¿no? Uno requiere, para las actividades que fueran remotas, uno requiere Internet fijo, ¿no? Y hay una situación muy diferente
entre la persona que cuenta con internet fijo y por lo tanto se apoya, se soporta en Wi-Fi, ¿no? Y la persona que únicamente tiene internet móvil, ¿no? Entonces es muy diferente la situación ahí si comparamos, ¿no? Por ejemplo, Lima y otras regiones que tienen, ¿no? Internet fijo, ¿no? Con un usuario que puede estar en provincias únicamente con internet móvil. Si comparamos cuánto gasta uno, cuánto gasta cuando tiene que pagar el otro, creo que ahí la cancha no está pareja, digamos que está inclinada. La siguiente. Y bueno, este gráfico también ayuda un poco a la comprensión de ese tema, ¿no? De cómo está la, digamos, la participación de mercado del Internet fijo, ¿no? Que es el de casa, nuevamente, eh, por cada una de las regiones. Entonces, nuevamente aquí, con las barras de color celeste y verde, vemos que hay una alta concentración de mercado, básicamente en dos operadores. Hay otros más por ahí, que también a veces son operadores que están en una región, ¿no? Puede ser un operador de cable, puede ser también, ¿no? Y existe, no sé si al menos uno, operador de Internet satelital, que creo que es algo importante también, ¿no? Pero principalmente, como vemos, hay una situación aquí de concentración de mercado, ¿no? Y también hemos visto los bajos índices de penetración de este Internet fijo, a pesar de esta situación que estamos apreciando aquí. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a ver el tema de las redes, la red dorsal nacional de fibra óptica y las redes regionales. Al lado izquierdo podemos apreciar el mapa de cómo era el Perú, ¿no? En cuanto a, digamos, el despliegue de red de fibra óptica en 2011. Y luego, a la derecha, vemos cómo la situación ya había cambiado drásticamente a mayo de 2018, ya con el despliegue, en ese momento ya se había entregado la red dorsal, 2016, y entonces, ¿no? El mapita que vemos acá, ¿no? Con los trazos que se pueden apreciar de colores, ¿no? Muestran pues que ya había una penetración apreciable, ¿no? De esta infraestructura tan importante. La siguiente, por favor. Bueno, eh, voy a hacer un pequeño resumen de temas que son bastante conocidos, pero a nivel informativo de repente es bueno también repasar, ¿no? En cuanto a la red dorsal nacional de fibra óptica, es una red de titularidad del Estado, se otorgó en concesión azteca con la modalidad de APP, para que pueda prestar el servicio portador, ¿no? Es un operador neutro, no puede dar servicio final, la inversión realizada es de 333 millones, tiene presencia en 180 capitales de provincia, aunque tenemos en total 340 nodos, hay más de 13.500 kilómetros de fibra óptica con 24 pares, ¿no? Esta red se terminó en junio de 2016. El MTC supervisó y le dio conformidad en septiembre de ese año, ¿no? OCITEL es la entidad encargada de supervisar la operatividad y las especificaciones de calidad en forma, si no me equivoco, trimestral y anual, respectivamente, ¿no? La tarifa es de $23 más IGB. Bien. En cuanto a las redes regionales, perdón, y antes de eso todos sabemos ya que había un tema importante, problema con la tarifa, porque es una tarifa fija, ¿no? Lo cual no permitía competir con el mercado, es decir, con las tarifas de los operadores privados. Con relación a las redes regionales, redes de titularidad del Estado, son 21 proyectos regionales de transporte con fibra óptica y acceso inalámbrico, ¿no? Aquí también había un pequeño comentario porque se hizo todo un desarrollo, especificación por parte del Estado en cuanto a la red, ¿no? Un gran esfuerzo de inversión por desplegar fibra óptica, pero justo al final, en la última milla, acceso inalámbrico, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, ahí esa parte a mí me preocupa, es un tema que ya pasó, es decir, claro, estamos heredando una situación, sin embargo, cosas como estas a veces pueden a veces ocurrir cuando de repente el Estado, digamos, en su diseño llega a muchos detalles en las especificaciones eh, técnicas, ¿no? Cuando de repente lo que debería especificar con bastante cuidado es el servicio que requiere y la calidad que necesita. Pero bueno, ¿cuántos concesionarios hay? ¿No? En este caso, la modalidad de proyectos en activos, está Gilat, está Orocom, UFC, Pantel, Telefónica y Claro, ¿no? Esos son los concesionarios a quienes digamos, quienes son los operadores de estas redes. La inversión
ha sido cercana a las 1.880 millones de dólares. El alcance es a 1.530 capitales de distrito, 6.620 localidades rurales y 3, millones de beneficiarios potenciales, ¿no? El alcance además es en total a más de 11.000 entidades públicas, entre colegios, puntos de salud, comisarías. Otro tema más también, ¿no? Como decía antes, algunos detalles que fueron fijados en su momento para las entidades públicas, que son de 2 y 4 megabits por segundo, en su momento se pudo pensar que estaba bien, que era suficiente, pero no es así, ¿no? Fíjense cómo han pasado los años y esas velocidades ahora son insuficientes, ¿no? Entonces, es como cuando de repente, no sé, 15 años me compré yo un USB, ¿no? Me fui, pues, no sé, a Corea, a algún sitio de repente y me compré, ¿no? ¿Y de cuánto era la capacidad de memoria? 128 megabytes. En ese momento, claro, en la oficina me veía, me decía, uy, qué monstruo te has traído, que no sé qué, nunca lo vas a llenar, ¿no? Y ahora, ¿de cuánto son la capacidad de memoria? ¿No? Entonces, uno no puede especificar a ese detalle, ¿no? Las velocidades en este caso, porque eso ya sabemos cómo avanza y eso realmente pues después, digamos, trae consecuencias, ¿no? Bueno, la tarifa en este caso, de transporte, también es la misma que la tarifa de transporte en la red dorsal. La siguiente, por favor. Bueno, desde el punto de vista esquemático, ¿no? Tenemos la red dorsal de fibra óptica, que es una red de transporte, ¿no? Que llega a las capitales de provincias, eso está al lado izquierdo aquí en el diagrama, y al lado derecho vemos los proyectos regionales, que son los que sirven para llevar toda la capilaridad hasta los distritos, ¿no? Y tienen una parte de red de transporte, ¿no? Eso es con fibra, y luego tenemos una red de acceso que es inalámbrico. Es algo con lo que yo, la verdad que no estoy de acuerdo, porque hacer tanto esfuerzo por llevar, ¿no? Banda ancha, una alta velocidad, y luego podríamos de repente tener por ahí algún embudo, ¿no? Habría que ver la posible solución, pero bueno. La siguiente. ¿Cuál es el desempeño y situación actual de estas redes, ¿no? En cuanto a la red dorsal, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones paga actualmente por el retorno de la inversión, ¿no? 7 millones de dólares, y también por el mantenimiento de operación, 6 millones, ¿no? En este caso, a este tema de la operación y mantenimiento, se le descuentan los ingresos si hubieran, ¿no? Y todo esto sujeto al informe de los ITEL, ¿no? La tarifa según contrato, como antes comentábamos, ¿no? Que $23 más IGB se convierte en 27, y en algunos lugares los operadores privados ofrecen alrededor de 8, ¿no? Digo algunos, porque no es en todas partes. Es decir, en algunos lugares, ¿no? Como se dice, están competidos, en otros lados no están competidos, es decir, no hay competencia, están solos. Es decir, la red dorsal en algunos lugares compite, en otros lugares no compite, ¿no? Pero el hecho es que a septiembre del año pasado se utilizaba, ¿no? El 5% de la capacidad máxima de esta red. Entonces, claro, está subutilizada, ¿no? Nadie quiere que este tema se convierta en un elefante blanco. Nadie quiere eso, ¿no? Ya sabemos lo importante que es, ¿no? Ya hemos comentado al inicio cómo el tener internet fijo, móvil, eso va a mejorar la competitividad de nuestras regiones, ¿no? Va a crear muchas oportunidades, ¿no? Bueno, sin embargo, el contrato con Azteca se ha resuelto el 13 de julio del año pasado, a través de una resolución ministerial, y se encargó a Pronatel, con el fin de garantizar su continuidad, la operación temporal por 3 años como máximo, en forma directa o por terceros, ¿no? Pero para esto, ¿no? Ya previamente, en mayo del año pasado, 2021, el Ministerio había realizado una audiencia pública sobre todo el procedimiento a seguir, ¿no? En este caso, de la resolución del contrato. Y se optó por una alternativa, la alternativa de caducidad del contrato de concesión, siendo el sustento de esta resolución contractual el interés público, ¿no? Pero esto ocurrió luego de haber negociado con la empresa, con Azteca, desde el año 2018, ¿no? 2018-2019 ocurre negociaciones, ¿no? Propuestas, contrapropuestas, o a veces no había contrapropuesta de parte de la empresa, la cual además no aceptó
la propuesta de flexibilidad tarifaria que años atrás, ¿no? O en esos años, se había identificado como uno de los principales problemas. Entonces, se optó por esta alternativa de caducidad del contrato de concesión. En octubre del año pasado, el Ministerio nombra un grupo de trabajo sectorial, ¿no? Para garantizar la continuidad y repotenciar su uso en el largo plazo. Sin embargo, aquí, ¿no? Hay un tema por comentar que se refiere a que es un grupo de trabajo sectorial formado por funcionarios del MTC únicamente, de las diferentes direcciones generales y del Pronatel, ¿no? No están ahí representantes de los ITEL, no están representantes de las empresas, ¿no? No están representantes otros, sociedad civil, academia, es decir, es un grupo de trabajo sectorial, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es lo mejor, pero bueno, eso es algo que se ha tomado, una decisión que se tomó de esa manera, y ellos están ahorita en plenas funciones. ¿Qué más ha pasado? En noviembre del año pasado también se aprobó el costo cero por el transporte del tráfico de la red NACE en la red dorsal, ¿no? A través de una resolución directoral de Pronatel, ¿no? Entonces, esto también es un tema, ¿no? Yo creo que es una decisión tomada, ¿no? Sin embargo, aquí también yo creo que hay que ver y hay que considerar lo siguiente. El año 2020, ya en el escenario de la pandemia, el propio MTC, ¿no? En el escenario de las funciones que se habían delegado en todo este contexto tremendo de la pandemia que estaba iniciándose, ¿no? También el Ministerio dictó una medida, ¿no? A través de la cual, ¿no? Se tenía también algo equivalente al costo cero. Pero, en este caso, ¿no? El MTC iba a devolver, ¿no? La tarifa de transporte al operador que, digamos, fuera el operador, digamos, de las entidades estatales que no tenían acceso, ¿no? Que no tenían conectividad. Bien, entonces, este tema del costo cero, sin embargo, yo creo que habría que evaluarlo bien, ¿no? ¿Ha habido impacto hasta el momento? ¿Alguien lo ha usado o no se ha usado? Si no se ha usado, hay que averiguar por qué, ¿no? Una de las impresiones que yo tengo es que probablemente este tema no requiere únicamente una resolución directoral, o sea, además hay que crear todo un mecanismo de difusión, ¿no? Hay que evaluar en qué lugares se puede aplicar, en qué lugares no, para, como dije antes, hay lugares competidos, hay lugares no competidos, en donde, digamos, se va a aplicar con toda la seguridad de que no se va a afectar, ¿no? La libre leal competencia. Bien, después, el 14 de enero de este año, hace poquito, ¿no? La semana pasada, el Pronatel informó que había asumido la operación y mantenimiento de la red dorsal, ¿no? Es decir, había un proceso para poder elegir, ¿no? Y designar, seleccionar un interventor que en el lapso de 3 años, ¿no? Estuviera operando, manteniendo la red, no sé si la iba a poder explotar, pero, ¿no? Eso era mientras se podía, digamos, hacer todo el trabajo de promoción y definiciones para poder tener un nuevo operador de la red dorsal, ¿no? Sin embargo, eso se cayó, ¿no? Y por lo tanto, Pronatel ha informado, ¿no? A través de su página oficial, que había asumido la operación de mantenimiento de la red dorsal. Bueno, además de esto también se ha reportado que habrían más de 3.000 incumplimientos y otros pendientes más por parte de la empresa Azteca, ¿no? ¿Esto cómo va a quedar? La verdad es que se supone que eso tiene que ser saneado, ¿no? Pero eso también, digamos, es algo para complementar toda esta información del caso de la red dorsal y la situación actual. La siguiente, por favor. Perdón. En el caso de las redes regionales, son 6 los proyectos que están operando, ¿no? Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Cusco, Lambayeque y Lima provincias. Hay que recordar que 3 proyectos se cancelaron, Cajamarca, Piura y Tumbes. Una pena, pero eso ya sucedió. Y los restantes, ¿no? Deberían entrar en operación este año. En el año 2021 se adjudicó a Gilat la operación y mantenimiento de la red de transporte de los proyectos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco, ¿no? Estas redes regionales,
¿no? Algunas de ellas tienen el modelo siguiente, ¿no? Despliegan la red de transporte, la red de acceso, pero no pueden operar la red de transporte. Y por lo tanto, eso es lo que ocurrió en el caso de estos proyectos. Después, estas redes regionales, sí, se complementan con la red dorsal, ¿no? En algunos casos se ha comentado que hay algunas superposiciones, pero en todo caso, digamos que hay robustez en el diseño. Eso es algo también muy importante que considerar. Y creo que estas redes sí tienen la robustez necesaria para poder prestar los servicios con un altos niveles de calidad. Bueno, tampoco es obligatorio que se conecten a la red dorsal para acceder al Internet. Y se sabe también que persisten problemas con terrenos en algunos casos, que es todo un tema ese de sanear la propiedad de los terrenos en nuestro país. Bueno, esta es un poco la situación, tanto de la red dorsal como de las redes regionales, ¿no? Hasta dónde se ha llegado a la fecha. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora el tema de hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, ¿no? Ya hemos visto en qué punto estamos y ahora toca ver hacia dónde caminamos. Bueno, el grupo de trabajo nombrado en octubre pasado, ¿no? Tiene como objetivo elaborar y proponer criterios que permitan garantizar la continuidad de la red dorsal, así como repotenciar su uso en el largo plazo. Entonces, este objetivo que se le ha, digamos, dado a este grupo de trabajo es algo muy importante, es algo muy serio, ¿no? Ya hemos visto la situación actual y entonces efectivamente eh, la tarea es grande, ¿no? Pero reitero, es un grupo de trabajo únicamente conformado por funcionarios del MTC. Y hace un ratito hemos escuchado que a partir del 14 de enero pasado, Pronatel asumió la operación y mantenimiento de la red dorsal. Ahora, aquí un comentario desde el punto de vista técnico, ¿no? De ingeniería, operar y mantener una red de esta magnitud no es una tarea sencilla, es una tarea compleja y altamente especializada, requiere mucha experiencia, ¿no? Requiere entrenamiento, experiencia, eh, y por lo mismo, ¿no? A mí me preocupa en este momento qué pueda estar pasando en un NOC, ¿no? En el NOC de la dorsal, ¿no? Personalmente he tenido la experiencia de trabajar en un operador de telecomunicaciones grande, ¿no? Fuera del país. Y no es un tema sencillo, requiere mucha experiencia, ¿no? Que se va ganando con el tiempo. No es un tema de capacitación de pocos días o pocas semanas. No es así. No es un tema muy delicado, es un tema complejo, altamente especializado. Así que bueno, ahí hago ese comentario a propósito de esta situación, ¿no? Actual. Y sería por eso importante también que se pudiera transparentar la situación en la que nos encontramos actualmente. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, eh, hemos visto en los antecedentes, digamos, las cosas que, los aspectos que he resaltado, lo que se busca con esta red de banda ancha, la importancia, la trascendencia que tiene, su relación con competitividad, con pobreza, o al revés, con riqueza, ¿no? Hemos visto también, digamos, en la situación actual de estas empresas y cómo nos encontramos actualmente, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, la pandemia puso en relieve, en alto relieve, situaciones muy dramáticas y también penosas, ¿no? Eh, Niños buscando, profesores buscando señales, trepando a veces árboles, caminando a lugares lejanos, subiendo a cerros, ¿no? Y eso ha pasado no solamente en zonas rurales alejadas, también acá. Ha pasado aquí en los cerros de Puente Piedra, ¿no? Ha pasado además en el Cusco, creo que hubo por ahí niños que salieron a buscar señal a un cerro, cayó un huaico, felizmente que ellos ya habían pasado esa zona donde cayó el huaico, gracias a Dios, y los encontraron días después, ¿no? Pero sin ir muy lejos, ¿no? En las zonas periurbanas, aquí mismo cerquita de Lima, ¿no? Muchos lugares no hay conectividad, ¿no? Y esto, mientras todo esto sucede, ¿no? Estamos con esta situación de la dorsal, ¿no? Una situación crítica. Bien, la siguiente, por favor. Bueno,
Pero hay que salir de esta situación, hay que aportar entre todos, hay que proponer alternativas, opciones, dar ideas, ir construyendo, digamos, una salida, porque, como repito, ante tanta necesidad, tanta carencia, ¿no? Simplemente tenemos que sumar y ver de qué manera sacamos este proyecto adelante y realmente lo ponemos en el sitial que corresponde, ¿no? Haciendo, por supuesto, digamos, respetando todas las normas, viendo realmente pues, que el mercado funcione como tiene que ser, identificando también todas estas situaciones de mercado que vemos, como hace un rato mostraba yo en ese gráfico de la competitividad por regiones, de la concentración del mercado, en fin, todo eso hay que verlo en su debido contexto de manera integral y ver cómo vamos saliendo. Respecto de estas redes de banda ancha, una posible opción es que ambas se integren en la parte del transporte. De esa manera podríamos tener, ¿no? Una red de transporte unificada y podría hacer eso mucho más eficiente que lo que tenemos ahora, en donde está segmentada, como comenté hace un momento, ¿no? Las redes. Pero para esto se requeriría modificar la ley. No es algo sencillo. En realidad, en solucionar el escenario actual, ¿no? Hay muchas cosas que tendríamos que ir resolviendo. Pero bueno, o sea, los problemas son para darle solución. Pero en este caso particular, yo creo que esta posible modificación de la ley debería hacerse para que en más breve plazo, ¿no? La red ya integrada pueda prestar servicio final a todas las entidades públicas, ¿no? Es decir, REDNACE, en cierto ámbito de acción. Y aquí un énfasis también particular, aquí esto, sin dejar de lado a, a, la, a las entidades públicas que se encuentran en zonas de preferente interés social, es decir, en asentamientos humanos, ¿no? La norma existente actualmente, ¿no? Permite el desarrollo de proyectos en zonas rurales y de preferente interés social, pero por razones seguramente que han tenido que ver con la lejanía de las zonas rurales y las grandes desventajas y carencias que tenían, ¿no? Y además en situación prepandemia, ¿no? Nunca hizo que la mira se dirigiera a los asentamientos humanos, ¿no? Entonces, en pandemia, sin embargo, ¿no? ¿Cómo recibe las clases un niño de primaria, ¿no? Ahora en pandemia, ¿no? La recibe por WhatsApp de el celular que el papá tiene que rotar seguramente, ¿no? Su uso por horas para que el niño en un momento reciba clases sobre otro hermanito, ¿no? Y a su vez también la recibe de un celular que puede contratar buenamente un profesor, ¿no? Y es su celular particular seguramente. Bueno, esa situación es muy crítica, ¿no? Yo creo que aquí también hay que poner esta situación en la mira, es también, digamos, es crítico, ¿no? Es muy crítico, ¿no? Bueno, luego de eso hay que validar las condiciones de operación de la red integral, es decir, eh, cómo va a operar en los lugares donde hay competencia y donde no hay competencia. Hay que definir, porque ya hemos visto al inicio, ¿qué dice la ley? ¿No? Reitera y recuerda el rol subsidiario del Estado. Entonces, ese tema no lo podemos perder de vista. Hay que evaluarlo y hacer una definición al respecto. Y también, en forma correspondiente, validar igualmente los escenarios donde, digamos, es posible la aplicación del costo cero por la misma situación, ¿no? Lugares competidos, no competidos. Hay que, digamos, respetar ese tema, ¿no? Eh, evaluarlo, ¿no? Evaluarlo y que los especialistas, los encargados, los responsables, definan esta situación claramente para el mejor desempeño de lo que podría ser una futura red dorsal integrada. La siguiente. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Como ya vimos antes, que hay regiones con muy baja competitividad, es decir, muy pobres, ¿no? Y también con muy baja penetración de servicios de Internet fijo y móvil en forma correspondiente, ya lo hemos visto, ¿no? También hemos visto que hay regiones con alta concentración de mercado de Internet fijo a pesar del crecimiento motivado por el COVID-19. Ha habido un crecimiento motivado por el COVID-19, pero no es lo suficiente, persiste la concentración de mercado.
Y también, bueno, ya lo comenté antes, verbalmente, ¿no? Los proyectos de Pronatel están dirigidos principalmente a zonas rurales, mientras que la pandemia puso en relieve, como ya comenté antes, esto de las zonas de preferente interés social, ¿no? Como asentamientos humanos, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo para tener en cuenta, entre muchas otras consideraciones seguramente. Yo, bueno, comparto con ustedes estas que he puesto sobre la mesa. La siguiente. Bueno, como queremos salir de esta situación, ¿no? Hay que convertir este contexto actual en una gran oportunidad para volver al cauce normal y que sigamos avanzando para acelerar el cierre de la brecha digital, que claro, se ha profundizado con la pandemia, ¿no? Eso no es algo exclusivo nuestro, eso ha ocurrido en muchos lugares del mundo, pero nuestro problema es este. Y en paralelo con las definiciones urgentes que requiere esta red dorsal, debe también adoptarse la política de banda ancha o de conectividad, ¿no? Y la política de transformación digital. El día de ayer compartí un panel en el que el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, TDD, ¿no? Hicieron justamente una propuesta relacionada justamente a la integración de las redes dorsal y regionales, así como también hicieron, también señalaron este aspecto importante de que se necesita el país necesita adoptar una política de banda ancha o de conectividad, o como querramos llamarlo, ¿no? Y también la de transformación digital. Y definirse una institucionalidad acorde. Aquí yo quiero recordar, con sentimiento de frustración, la experiencia fallida que tuvimos de la creación del viceministerio de las TIC en el pasado gobierno, ¿no? Sencillamente porque la iniciativa, ya en forma de proyecto de ley, ya en el Congreso, no se continuó, ¿no? Y se terminó archivando, ¿no? No se peleó por esa propuesta, ¿no? Creo que hubiéramos podido avanzar algo más, ¿no? Pero muchas cosas así ocurren en nuestro país, ¿no? Se descontrola las iniciativas importantes, terminamos archivándolas a veces por eh, mezquindades políticas, a veces por mezquindades personales también, ¿no? Son cosas que tenemos que superar como peruanos, ¿no? A veces el ego nos gana y de repente pues no nos gusta que un funcionario, ¿no? Mete el gol, ¿no? Cuando yo quisiera haberlo metido. Son muchas cosas en las que tenemos que trabajar, desprendimiento es algo que es todavía más complicado, pero de todas formas el momento actual es como un momento propicio para reflexionar sobre toda la experiencia del sector telecomunicaciones luego de transcurrido más de 20 años desde que se abrió el mercado a libre competencia. Muy bien. La siguiente. Y ya para ir cerrando, ¿no? Me animo a comentarles tres propuestas que quisiera compartir. La primera, ¿no? Creo que hay un tema también que podemos tratar de pensar que podríamos hacer. ¿Cuál? Que modifiquemos la forma como hemos venido trabajando las políticas públicas sectoriales, ¿no? Estas, en realidad, ¿no? Yo lo reconozco, como es funcionario público, muchas veces se han trabajado en gabinete, ¿no? Desde Lima. Y eso realmente puede estar bien en un momento dado, pero luego creo que es muy importante salir a conocer más de cerca la realidad, ¿no? Ir a las regiones, por eso creo que es importante eh, cambiar un poco el enfoque y que diseñemos las políticas públicas en conjunto con las regiones, a través de los gobiernos regionales. La información, ¿no? De la realidad de cada región está ahí, no está en el escritorio en Lima, ¿no? Está en las regiones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros elaborar mejores políticas públicas? Acercándonos, conociendo mejor la realidad, escuchando, ¿no? A funcionarios de gobiernos regionales, a la empresa privada regional, a la sociedad civil, a la academia en cada una de las regiones, ¿no? Ya ha habido una experiencia de descentralización, de concentración de funciones, pero creo que es un buen momento para repensar si eso no hay que cambiarlo. Yo creo que es el momento adecuado para hacerlo. Esto con el objetivo de ¿qué? Acelerar el desarrollo y el cierre de la brecha digital. La segunda propuesta es evaluar la regulación del mercado de telecomunicaciones no como si fuera un mercado único. El Perú no es un país con características similares a nivel nacional, lo acabamos de mostrar. La competitividad o pobreza, la penetración del Internet, ¿no? La intensidad competitiva.
de todo lo que hemos visto. ¿Acaso es similar el Perú en todas sus regiones? No, no es así. Yo no soy el especialista, tal vez en evaluar los mercados y todo eso, pero creo que eso es algo que podríamos emprender, ¿no? Y ver de repente si se pueden caracterizar, no sé, dos, tres mercados en el país y en función de eso aplicar las regulaciones que correspondan, ¿no? Creo que eso podría ser algo interesante, nos daría un paraguas como política pública, como política regulatoria para actuar y acelerar, como digo, el desarrollo y el cierre de la brecha digital, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya para terminar, ¿no? Creo que también el Estado tiene que abrir la problemática, toda esta problemática que estamos comentando, a todos los actores, empresas privadas, sociedad civil y la academia, para aportar con nuevos modelos de solución en la prestación de servicios. Para terminar, y aquí ya cierro porque de repente me estoy emocionando mucho, en la universidad, ¿no? El año pasado iniciamos un proyecto, este año vamos a continuarlo, que consistió justamente identificando esta situación tremenda que hemos visto de las imágenes de los niños trepando al cerro o al árbol, ¿no? Cosas que dan vergüenza y dan pena también, ¿no? Que había que hacer algo. ¿Qué se nos ocurrió? Reciclar routers Wi-Fi, ¿no? Esos que quedan en las casas ya en desuso porque el operador, al momento de cambiarlo, de repente el operador lo dejó, otro que no lo recogió, o por último, ¿no? De repente compré uno, pues, en alguna de estas tiendas que venden galerías por ahí, en Lima, donde uno puede comprar libremente un router Wi-Fi. Entonces, usando esos routers Wi-Fi, y en algunos casos reciclándolos, ¿no? Diseñamos una intranet para un colegio muy, muy humilde en un asentamiento humano en Chosica, en donde Dios nomás llegó, ¿no? Porque la verdad allí no había ni cobertura de señal, ni energía eléctrica, la que había era pirata, ¿no? Y muchas carencias más. Bueno, llevamos una solución que probamos, digamos, a manera de concepto, ¿no? Diseñándose una red inalámbrica y también una plataforma para contenidos tipo, bueno, contenido de los cursos, videoconferencias, ¿no? Una plataforma usando Moodle, ¿no? Software libre, y con eso este año queremos ver cómo podemos crecer con ese tema y ver si eso podría convertirse en una alternativa de bajo costo, ¿no? Entonces, pero si el Estado decide trabajar ensimismado, ¿no? Como, bueno, ya no quiero seguir hablando al respecto, y más bien, lo que decía es abrir la problemática, todos nos podemos poner a trabajar y alinear esfuerzos, ¿no? No solamente, y ahora lo comento como por mi función actual como académico, ¿no? A las universidades y a las carreras de ingeniería como la que yo dirijo en la UPC, sí nos gusta participar en hackatones, pero lo que no nos gusta es que, digamos, únicamente nos saquen a jugar al recreo. Lo que queremos, quisiéramos, es que las soluciones que se desarrollan, que sean adoptadas, que solucionen un problema real, ¿no? Entonces, siendo así, creo que los esfuerzos que se hacen realmente van a rendir frutos porque se van a utilizar. Si ahí me dicen, ¿no? Participe en esta hackathon y después te doy tu premio y después te digo chao, muchas gracias, te felicito, te abrazo, ¿en qué quedó? ¿No? Entonces, tenemos que ver formas de sumar los esfuerzos y aportes de todos los sectores. No podemos cerrarnos, ¿no? A trabajar. De repente después pensemos en nuevos modelos, y bueno, yo he citado un ejemplo, nada más, pueden haber muchos, ¿no? De repente cambiemos el modelo de concesiones, los modelos pueden ir evolucionando en el tiempo, porque también ya el modelo que usamos ya tiene sus años y no estaría de más repensarlo, ¿no? Sin que nos tome mucho tiempo, por supuesto, ¿no? ¿No? Hay que hacer algo rápido, pero la cosa es que tenemos que avanzar. Todo ello nuevamente con el fin de que de acelerar el desarrollo y el cierre de la brecha digital. Bueno, eso sería toda mi presentación, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de comentarios o las preguntas que puedan tener a bien hacerme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Estaba tratando de encender la cámara y me tiré abajo la cámara más bien. Pero muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido bastante clara y a pesar de lo complicado que podría llegar a ser el tema, ha sido bastante explicativa, sencilla. Y hay un par de preguntas. Todavía esto no ha terminado. No sé si estés apurado porque vienen aquí un par de No, no, claro que preguntitas. sí. Adelante, Ah, por ya. favor, con gusto. Ahí viene. A ver, la primera es de Oscar Ibargüen
que pregunta, ¿no? ¿Existe algún proyecto para modificar y o agregar una tarifa preferente para nuevos operadores cuyo mercado será exclusivamente zonas rurales? Mm, ya. Bueno, esa pregunta en realidad a mí me gustaría mucho poderla responder y creo que tal vez debería estar eso en la agenda, pero en este caso la entidad responsable es el OCIPTEL. No estoy seguro actualmente que eso esté en evaluación, ¿no? Me ha generado también la curiosidad y voy a revisarlo, pero la verdad es que ahorita no estoy seguro. Gracias por la pregunta. Y gracias, Carlos. Esta sería la respuesta a Oscar. Y Flor Monzón también hace primero un comentario y luego una pregunta. Dice, muy interesante. Y dice, quisiera saber si las limitaciones que hay ahora para conectarse por Internet en las provincias y distritos del interior podrían ser superadas, pero en el corto plazo. En particular le interesa el campo de la docencia a distancia porque requiere una buena conexión para ser eficaz. ¿De qué depende superar, repitiendo en el corto plazo, la situación existente? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esa es una pregunta crucial, ¿no? En la exposición, en alguna parte, ¿no? Hice un comentario de repente breve de que para, o sea, ocurre lo siguiente, ¿no? En muchos lugares en el Perú, digamos, en las 180 capitales de provincia, para citarlo como ejemplo, ¿no? En los alrededores de un nodo, en una capital de provincia, pueden haber entidades públicas y educativas, por supuesto. Y estas, de repente, estando a veces a 100 metros de distancia, no tienen conexión. ¿Eso por qué? Porque el operador de la red dorsal no puede dar servicio final. Pero eso se tendría que modificar. Yo creo que eso justamente pensando con sentido de urgencia, tendría que motivar, ¿no? Hacerle algunos ajustes a la ley, pensando justamente que estamos en una situación crítica, de emergencia, y que por sentido de urgencia, eso no lo podemos permitir, que teniendo en algunos casos, no digo en todos, de repente a 100, 200 metros de distancia, un nodo de la red dorsal, ¿no? Que no tengamos conectividad, ¿no? Eso creo que es algo que no debe suceder, pero sí hay que hacer los cambios legislativos, los cambios de la ley, hay que hacerlos, pero motivándolos bien, ¿no? Y además también, eh, eso digamos tampoco no soluciona todo el problema, pero es el primer paso. Y luego de eso, ¿no? Tiene que seguir seguramente algún proyecto para que el operador de la red dorsal pueda dar el servicio, la conectividad a esos colegios, a los puestos de salud y a las comisarías, ¿no? Como se había pensado originalmente, tenían que hacer las redes regionales, pero no hay que limitarlo a eso, ¿no? A veces cuando me pongo a pensar en este ejemplo que acabo de decir, de estar a 100 metros y 200 metros y no tener conectividad, es como de repente nos podríamos sentir si viviéramos en un centro poblado, en donde de repente a pocos metros, a 100, 200 metros, hay una torre de alta tensión y abajo estamos con velas, ¿no? De repente, claro, la solución técnica en ese caso no es tan sencilla. Ahí sí yo me declaro ignorante, pero digamos es un poco, ilustra que no se pueden presentar situaciones de ese tipo, al menos en lo que es este tema de la conectividad, ¿no? Es muy importante y es urgente para el tema educativo, ¿no? Y ahora que vemos que incluso muchos, o nosotros nos estamos demorando mucho como país para el retorno presencial a clases, ¿no? Eh, y me pongo a pensar yo siempre, pero ya pues retornan presencial, pero igual siguen sin la conectividad, y bueno, hemos visto además también todas las condiciones calamitosas de muchos centros educativos, ¿no? Entonces, hay una condición más, que es esta también, que es muy importante, y que creo que también esta propuesta que yo he considerado dentro de las opciones, también la están incluyendo, ¿no? Habría que considerarlo con mucha fuerza. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a Flor por la pregunta. Ya saben, si tienen alguna otra duda, ya para dar por finalizado, si no el webinar, pueden hacerla ya sea en nuestra transmisión en Facebook Live, como en la ventana de preguntas y respuestas o el chat a través de Zoom. Hablando justamente de este tema del marco regulatorio, habías mencionado hace un rato sobre esta suerte de exceso de granularidad en cómo se disponen las cosas dentro de la regulación, ¿no? Como el tema de la última milla no podía ser atendida, que era lo que acabas de mencionar, o y la pregunta es, ¿cómo blindamos para que eso no ocurra en el futuro? Y si tienes también alguna otro ejemplo de cómo el exceso
de detalle termina afectando la prestación, o sea, para que en el papel se vea más bonito. Sí, sí, claro que sí. En realidad, claro, si uno se pone a ver por qué se producen estos problemas, bueno, yo especulando un poco también, ¿no? Creo que por un lado, cuando se decide segmentar las redes y tener red dorsal y luego redes regionales, ahí viene uno de los problemas, ¿no? Porque ahí se segmenta la red de transporte y pero claro, eso también pudo haber tenido sus razones por el tremendo financiamiento que hubiera resultado, pero también, ¿no? También es un hecho que al segmentar la red, toda la red, en red dorsal nacional de fibra óptica, ¿no? Solamente transporte, eso calzó justamente en un tiempo político, ¿no? Del gobierno del presidente Humala, ¿no? Es como que a veces, ¿no? Los políticos pretenden meter goles políticos, pero en su periodo, ¿no? Si ya lo completo después, ya no, pues porque el otro va a meter el gol, ¿no? Entonces, a veces esas razones también llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Yo espero que no haya sido así, pero digo, ¿no? Porque de repente ya hemos visto otros casos y no resulta bien. Y el exceso de detalle, eso también porque a veces el Estado confunde su rol, ¿no? ¿No? Al momento pues de hacer todo el diseño, ¿no? Se exceden, ¿no? En querer poner todo el detalle cuando la tecnología avanza tan rápido, y eso lo saben muy bien los ingenieros que pusieron las especificaciones, pero bueno, se excedieron y se aceptó eso, ¿no? Y bueno, y ahora pues tenemos 2 megabits, 4 megabits por segundo, y yo he escuchado públicamente, lo ha declarado la directora nacional de Telesalud, ¿no? Que eso no alcanza para telemedicina. Entonces, ¿no? Ahí nuevamente, o sea, ese es un problema. O sea, el Estado no puede intervenir tanto porque creo que ahí está confundiendo su rol, ¿no? No debe entrar en tanto detalle técnico del diseño, ¿no? Eso no lleva a cosas buenas porque el Estado no es el operador. El operador es el que tiene que resolver eso. El Estado es el que tiene que precisar qué servicio necesita, qué estándares, niveles de calidad. Muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta más que dice, ¿hay proyectos de redes regionales de los cancelados que van a retornar y que Pronatel, perdón, que van a retomar y que Pronatel va a anunciar la licitación? Sí, tengo entendido que se están reformulando aquellos proyectos para las 3 regiones que se cancelaron. Así es. Sí, 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 eso indudablemente, ¿no? Y hay algo más también. Acá no mencionamos un proyecto que es uno que va de Yurimaguas a Iquitos, que es el de la red de fibra óptica subfluvial, va por el río, ¿no? Y ahí yo sí me siento, de verdad que satisfecho de que durante mi última eh, etapa en el Viceministerio de Comunicaciones, ¿no? Le propuse a FITEL hacer la evaluación respectiva. Me da alegría que esa semilla que sembré haya prosperado y que ya esté en despliegue, no sé cuándo entrará en operación, pero creo que eso es una buena noticia para Loreto, ¿no? Y las provincias, ¿no? De llevar banda ancha a ese lugar, ¿no? Creo que eso también es algo positivo. Que en tu mapita sobre accesos, tal como habías presentado, salía como segundo lugar, ¿no? En temas de acceso, justo Loreto. Por supuesto, claro, estaba en segundo lugar, comenzando por el final, ¿no? En el tema de la Claro, de conectividad. abajo para arriba. Sí, 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 Yo pensé que era el sí. primero. Me ha sorprendido eso de que es el segundo. Mm, Así es. Ya. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Si no, está con nosotros también el CEO de Ibis conectado. Yo no sé si él va a querer hacer alguna pregunta. De repente tienes alguna duda para Carlos. No, ninguna. Agradecerle a Carlos su tiempo. Sé que su tiempo es muy valioso y para nosotros es un honor que venga a compartir con nosotros en estos espacios para tratar de poner este tema que lo llevamos técnicamente durante muchos años, pero que si no logramos masificarlo y ponerlo en la comunidad y que la comunidad lo comience a entender, va a ser muy difícil, ¿no? Podemos ir rogarnos la voz del pueblo, como últimamente viene de moda, pero no significa de que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo y es importante que tomen decisiones y que aporten y que sean partícipes de este proceso. Muchas gracias, Carlos, porque más tienes una didáctica de maestro que es siempre útil. Muchas gracias, Erika. A ti más bien, un gusto de estar aquí con ustedes, encantado.
quedo a disposición también, cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias, Carlos, también por todo el apoyo. No, gracias a ti, Carlos. Gracias a Carlos Valdés Velázquez López, fue el expositor de hoy. Él es ingeniero electrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en ingeniería por la University of Electrocommunications de Japón, ex viceministro de Comunicaciones y actualmente director de la Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y a él le agradecemos muchísimo, le agradecemos también a nuestro CEO que ha estado aquí atento y que ha dado las palabras finales. Yo los invito a todos a estar atentos, primero a inscribirse a todas nuestras redes sociales, para quienes han llegado a esta transmisión vía mailing o vía Twitter. Estamos en todas las redes y como IBIS Latin America, y ahí vamos a estar comentando no solamente las próximas ediciones de IBIS Campus, sobre los que se van a tratar otros temas de interés público de manera sencilla para que todos los entendamos, que tienen que ver con tecnología, telecomunicaciones e innovación, sino que también vamos a colgar quincenalmente otros contenidos tales como el podcast sobre innovación que publicamos cada 15 días, que de hecho también pueden encontrar en Spotify y en Apple Music, que se llama Estación Innova, que producimos en colaboración con el Hub de Innovación Minera del Perú y con mildemonios.pe. También pueden encontrar noticias sobre el sector y sobre innovación y sobre transformación digital en nuestro portal de noticias, noticias.ibis.pe. Y para saber más de nuestros productos, pueden ustedes ingresar a la página web de IBIS, que es ibis.pe, donde van a encontrar nuestras soluciones. IBIS es una empresa que desarrolla soluciones B2B de transformación digital para cadena de suministros, desde el requerimiento interno, que es cuando se necesita algo dentro de la oficina, hasta el pago. Y nos encargamos, tenemos más de 20 años de experiencia relacionando a grandes compradores con proveedores para hacer relaciones más eficientes, y con las relaciones más eficientes haya más ahorro y más crecimiento. Queremos ser socios en ese crecimiento, así que los invitamos a conocer nuestras soluciones y productos en ibis.pe/soluciones. Gracias nuevamente a nuestro expositor, Carlos Valdés, a nuestro CEO, Eric Iriarte, y nos vemos en 15 días en el próximo IBIS Campus. Y también los invitamos a conocer todo el resto de contenidos, productos y soluciones que tenemos a disposición para todo el mercado B2B y para todas las personas que quieran estar al tanto de lo que ocurre con la transformación digital en el Perú. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.